Radio España. En la sintonía de Radio España, de la mano de Federico Sánchez, te damos la bienvenida a Conversaciones Profundas, un programa donde abordamos temas de importancia e interés, aportando claves y conocimiento profundo a realidades cercanas a tu vida. Acompáñanos, sumérgete con Federico Sánchez en Conversaciones Profundas, para sentir que eres un ser humano lleno de fuerza, serenidad y confianza en tus infinitas posibilidades de crecimiento personal, bienestar emocional y ser feliz. ¡Comenzamos! Una vez más te damos aquí la más cordial bienvenida a tu programa, Conversaciones Profundas, un tiempo para sentir que somos una gran familia, para sentir que estamos conectados. Como bien sabes, es un programa para tu crecimiento personal, bienestar emocional y desarrollo espiritual. En esta ocasión voy a comenzar con un pequeño texto de nuestra invitada, es una mujer, ya lo voy adelantando. Es un texto muy interesante sobre la coherencia. Dice lo siguiente: coherencia es una palabra cotidiana. Es una palabra que repetimos muy a menudo y practicamos poco. Normalmente decimos que una persona es coherente cuando piensa, siente y actúa de una misma manera, de una forma alineada, y eso realmente es muy importante. En física, cuando hablamos de coherencia relacionada con las ondas, describimos una luz coherente como una radiación que tiene una única frecuencia y donde todos los picos son picos y todos los valles son valles, es decir, va al unísono. El mundo de las ondas es un mundo muy interesante. Sabemos que cuando estamos en un estado coherente, la comunicación es instantánea y hay muchos ejemplos en fisiología que nos demuestran eso, que hay una actividad coordinada, que no es lo mismo que simultánea, en diferentes escalas de tiempo. Es decir, que nosotros y todos los seres vivos somos seres globalmente coherentes. Pues hoy aquí en Conversaciones Profundas vamos a abrir esas grandes alamedas para recibir a una mujer muy especial, una mujer con mucha energía, con mucha fuerza y con una extraordinaria formación. Ya he adelantado que es una mujer. ¿Podemos dar algunos datos? Sí, es doctora en biomedicina con un máster en ingeniería biomédica. Además, también es ingeniera industrial, escritora, directora y fundadora de la Universidad Viviente del Terreno. Nos acompaña en Conversaciones Profundas la doctora Ana María Oliva. Bienvenida, Ana María, aquí a tu casa a partir de ahora. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bien hallada, Federico. Yo siempre feliz de compartir ratito con quienes quieran escucharnos. Fíjate, es un campo apasionante. Vamos a empezar, si te parece, por coherencia, ya que he cogido un texto tuyo, que es un escrito muy interesante, que en un momento muy complicado para la población mundial, tú decidiste, como SST a las 3, creo recordar, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es la coherencia? ¿Qué es la coherencia para el ser humano? Y luego tú también desde el punto de vista como especialista, como científica. Pues mira, la coherencia, como tú muy bien has leído, es una palabra que usamos mucho y practicamos poco, que significa estar alineados, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y para que haya coherencia tiene que haber acción. Hay gente que está muy alineada en lo que siente, lo que piensa, pero no hace nada. Entonces, hay que estar alineado en los tres ejes principales de lo que nos hace humanos, ¿no? Desde el punto de vista científico, fíjate que hay una autora, una científica que ya falleció. A mí me fascina esa mujer, se llama Mei Wanho. Mm. Es una mujer de origen chino, pero afincada en Estados Unidos, genetista, y ella tiene un libro que se llama The Rainbow and the Worm, o al revés. No sé si es el gusano y el arco iris o el arco iris y el Es el gusano, una de gusano. dos, no me acuerdo. En el que habla de la biofísica cuántica, de la biofísica, es decir, la parte física del cuerpo, cómo entender una fisiología desde otro lugar, que no sea solo la bioquímica
que nos enseñan en las facultades, y ella hace una de las definiciones de coherencia que más me fascina. Dice, atento, Ujú. coherencia es la máxima expresión de la libertad individual en un contexto de armonía grupal. Mm. Fíjate qué belleza, porque lo que te está diciendo, y ella lo compara con una jam session, con una sesión de improvisación de jazz, en el que pues tienes varios músicos, cada uno especializado en un instrumento, ¿verdad? Tienes uno que toca la percusión, el otro que toca el contrabajo, el otro toca el teclado o los instrumentos que tengan ese día. Y deciden improvisar. Pero cuando tú improvisas, tanto en teatro como en música, sabes que hay un leitmotiv, ¿no? Hay algo que dices, vamos a improvisar alrededor de Ujú. esta melodía, este ritmo. Entonces, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, vamos a decirle, músicos especialistas, cada uno en algo. Tienes tu hígado, tienes tu corazón, tienes tu cerebro, y están ahí siempre tocando, siempre nuevo, pero siempre alrededor de lo mismo, del mismo propósito común, que es mantenerte vivo. Entonces, esa es la coherencia, cuando cada uno puede hacer lo que sabe hacer, lo que ama hacer, Ujú. pero lo hace Sí. sabiendo que hay un contexto más grande que es de armonía grupal, de escucha al otro y de un propósito común. Y eso aplica a células, aplica a órganos y ojalá y aplicase a humanos en sociedades que nos volviéramos Sí, cada vez más coherentes, ¿verdad? Imagínate la sí. máxima expresión de la libertad individual en un contexto de un propósito común de armonía grupal de escucha al otro. La verdad es que es una definición muy, muy precisa. Ana María, tú que eres una excelente comunicadora, una mujer de ponente en un montón de congresos, de jornadas, en los diferentes continentes, te Una sigo hace. cotorra, mejor dicho. Bueno, yo no templaría ese término, yo diría que eres una mujer muy sabia y te sigo hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de poder mantener contigo una entrevista. Y vamos a, fíjate, un término que tú empleas y se emplea, pero hay mucha confusión, ¿no? Si yo te digo biocampo electromagnético, para ponérselo fácil a la gente, ¿de qué estamos hablando realmente, Ana María? Pues estamos hablando de una parte de nosotros que se puede medir, que se puede observar y que nos da muchísima información. Nosotros en nuestra mirada, fíjate que los últimos 100 años como mínimo, ¿no? de nuestra historia han sido hipermaterialistas. Ujú, Han cierto. sido lo que no veo, no existe, todo se trata de cuantificar y de medir y bueno, pues solo el Principito nos recordaba que lo esencial es invisible a los ojos, pero si no, pues aquí es lo que no veo, no existe, ¿no? Si no lo veo, no lo creo y bueno, pues esa mirada que ya conocemos y que está bien, es parte del crecimiento humano, ¿no? Pero fíjate que hace ya más de 100 años, cuando se reunieron aquellos sabios en Copenhague y hablaban de la física cuántica, lo que estaban Ujú. hablando era de que no todo se puede explicar a través de las leyes de Newton y a través de la mirada materialista, porque cuando se dan cuenta, buscando los ladrillos básicos de la materia, ese átomo que teóricamente nos dijeron que era indivisible, Mm. en realidad pues está hecho de partículas subatómicas, pero si sigues buscando, buscando, al final te encuentras energía. Te encuentras solo energía y de ahí surge la mirada desde la física cuántica como teoría de decir, oigan, que con solo la materia no lo podemos entender todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se empieza a dar cuenta de que tenemos muchas más capas de las que nos han dicho, pues se abre la conciencia a mirar otras posibilidades, a encontrar otras estrategias. Y tú, por ejemplo, puedes imaginarte muy fácilmente un imán. Un imán, yo siempre digo, aparentemente inofensivo, está ahí Ujú. quieto, parece que no haga nada, pero si le pones limaduras de hierro Sí. o le pones Mm. alfileres, ves cómo hay algo que ni siquiera está dentro del imán, sino fuera del imán. Hay lo que llamamos el campo. ¿Qué es el campo? Esa región del espacio alrededor del imán en el que el imán tiene su influencia. Está influenciando, en este caso, atrayendo limaduras de hierro, atrayendo alfileres. ¿Qué te está diciendo? Que hay algo que no ves que le está dando la forma a lo que sí ves. Entonces, para mí, Ujú. esa es la parte bonita, ¿no? Entender que
lo que le da vida a lo que ves y lo que le da la forma a lo que ves es lo que no ves. Eso desde la ciencia hace muchos años que se viene estudiando y le hemos llamado el campo electromagnético. Cuando es de objetos, pues simplemente nos quedamos ahí como campo magnético, campo electromagnético. Cuando nos referimos a seres vivos, entonces decimos el campo bioelectromagnético o biocampo electromagnético, que es lo mismo. Ujú. Esto hace muchos años que se conoce, muchos, más de 100 años que conocemos que igual que tenemos reacciones químicas, tenemos radiaciones electromagnéticas. Por eso hace más de 100 años se inventó el electrocardiograma, ¿verdad? En el que Cierto. podemos sacar una señal eléctrica y estudiar si tu corazón está funcionando bien o no, solo con esa señal eléctrica. Ujú. Es un campo apasionante. ¿El pensamiento actúa, modifica este campo, Ana María? ¿Puede hacerlo? ¿Lo hace realmente? Fíjate que el pensamiento es parte de la actividad del cerebro, ¿no? Ujú. Podríamos, a ver, simplificar, porque qué es un pensamiento y de dónde vienen es algo que la neurociencia está todavía intentando ver, igual que está intentando comprender la diferencia entre el cerebro, que es el órgano, y la Y la mente, mente. que no sabemos cómo definirla, ¿no? Hay quien dice, ah, es el cerebro en acción. Bueno, eso es muy materialista. Eso es muy materialista. Probablemente sea al revés. El cerebro es el órgano que la mente ha creado para poder hacer sus funciones, ¿no? Ujú. Pero bueno, al margen de eso, claro, ¿qué es un pensamiento? Pues la parte física de un pensamiento es una sinapsis, ¿verdad? Es una conexión entre neuronas y por tanto es una actividad eléctrica del cerebro. Entonces, claro que cada pensamiento modifica y es modificado por el propio campo, porque los pensamientos en sí mismos tienen una manifestación eléctrica muy evidente, al punto de que tu cerebro hace que estés dormido o estés despierto en función de las frecuencias que tienen esas señales electromagnéticas de tu cerebro. Ujú. Es apasionante, es un campo apasionante hoy, bueno, hoy ya, por fortuna, de hace ya unos cuantos años, con todo el desarrollo cuántico, la física cuántica, la mecánica cuántica, parece que esa, esa física tan mecanicista, esos conceptos ya de la época de Descartes, res cogita, res extensa, es decir, esa división, pues hoy no está tan clara. Y el campo también de la espiritualidad, la física cuántica, parece, ¿no, Ana María, que está dando bastante la razón? Yo no voy a decir a lo que decían nuestros místicos, pero por lo menos a un enfoque diferente, ¿no? También. Y eso es importante porque tú sabes muy bien que la ciencia, las ciencias han quitado miedo. Es decir, es importante el papel que juegan. Sí, la ciencia en este momento se ha convertido, la verdad, casi casi en una religión. Desgraciadamente para la ciencia, porque la ciencia nunca ha planteado dogmas. La ciencia lo que busca es comprender la naturaleza de las cosas. De hecho, la palabra física es lo que significa, ¿verdad? El conocer la naturaleza esencial de las cosas. Y lo bueno ha sido que la ciencia en su de alguna manera ir evolucionando, ¿no? Ha ido recuperando también ese sentido de lo más sutil, sutil en cuanto a que pues no lo vemos o igual no lo podemos percibir con nuestros sentidos o con aparatos, ¿sí? Fíjate que la ciencia antigua, la ciencia de Pitágoras, la ciencia de los antiguos griegos, por ejemplo, la ciencia de los antiguos árabes, Ujú. no estaba separada de lo espiritual. Esa separación vino mucho más tarde y nos llevó a pensar que una cosa era la razón y la otra cosa, pues el mundo de lo espiritual, como una separación tremenda. Por suerte, ya volvemos a estar en el camino de vuelta. Yo creo que todos los caminos pues tienen su sentido, nos permiten investigar más, ir más profundo en algún área. Para eso a veces tienes que olvidarte de otras, ¿no? Y hacer ahí un hiperfoco. Cierto. Pero ya es tiempo de volver a unir lo que nunca debió estar separado, porque si queremos conocer la verdadera naturaleza de la vida, no podemos pensar solo en términos de error y de azar, porque eso no nos explica nada. Entonces necesitamos recuperar otra vez una mirada mucho más profunda de lo que verdaderamente somos, tanto Sí. como cuerpos, como humanos en general, ¿no? Y poder entenderlo desde cuantos más puntos de vista podamos tener, más rica va a ser la imagen que nos devuelve o que podemos construir. Y eso que duda cabe que es importante. Y es importante que también vayamos ampliando, ¿no? La ciencia, la comunidad científica vaya ampliando. El campo de la bioenergía. Ana María, es un campo apasionante. Se habla mucho de bioenergía, de bioenergética, y cada vez yo lo que veo es que hay gente que habla, habla mucho, pero quizás no tiene conceptos muy claros y hay bastante confusión.
¿Por qué no nos aclaras realmente, tú que eres una mujer que conoce perfectamente estos campos? Sí, sí, pues mira, te agradezco la pregunta porque sí es verdad que hay mucha confusión, hay mucha gente que imagina muchas cosas y está bien, pero si quieres hablar de ciencia, pues tenemos que hablar de otras cosas, ¿no? Para imaginar hacemos Ujú, películas, pero si queremos comprender realmente, pues necesitamos hacer algo diferente. Entonces, cuando hablamos de bioenergética, hablamos de la energía de los seres vivos. Fíjate que la física moderna nos está planteando que la naturaleza de la realidad tiene tres niveles, no solo el material, ese sería el último ujú, nivel de manifestación, pero para que exista algo material tiene que existir dos niveles antes. Y lo vamos a ver muy sencillo. Tú imagínate un bolígrafo, un marcador o como lo quieras llamar, ¿no? Tienes un bolígrafo para escribir. Antes de existir el objeto material, ha tenido que existir una idea que además ha sido muy pensada, no es fruto de ningún error ni de ningún ujú, azar, ha sido una idea pensada por una inteligencia que ha diseñado algo para que funcione en las características que yo quiero. Y luego ha tenido que poner en marcha la voluntad para mover la energía y transformar o crear la materia para que luego yo pueda tener un objeto. Entonces, cualquier cosa que exista, según la física moderna, tiene tres elementos: información, energía y materia. Y además tienen esa jerarquía. Primero viene la información, que son los códigos, es ese diseño ujú, inteligente de lo que sea. Luego esos códigos son los que la energía usa para transformar, lo ves en el campo magnético, ¿verdad? Transforma, le da ujú. forma Sí. a la materia. Entonces, cuando nosotros hablamos de bioenergía, en general, cuando estamos hablando a nivel científico, estamos hablando de la última fase, de la fase material. Es tan material que hasta le ponemos nombre a la partícula que tiene esa energía y le llamamos electrón cuando hablamos de corrientes eléctricas, le llamamos fotón cuando estamos hablando de campos electromagnéticos, porque la física cuántica nos recuerda que hay una unión esencial entre lo material y lo energético y que no podemos separarlo. Entonces, cuando hablamos de campos electromagnéticos, estamos hablando de esa parte de la energía que podemos medir, que tenemos Ujú. aparatos que nos permiten medir, como medimos el electrocardiograma, el magnetocardiograma, medimos el electroencefalograma y el Claro. magnetoencefalograma, y todo lo que empieza por electromagneto y termina en grama, pues son mediciones de ese campo. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los tipos de energía los podemos medir. ¿Por qué? Pues porque hay algunos que no tenemos aparatos para medirlo. Yo puedo medir campo electromagnético, pero si me voy a otro tipo de energía que le podemos llamar éter, que le podemos llamar el Ujú, vacío cuántico, la energía oscura, qué sé yo, le puedes llamar campos escalares, le puedes llamar campos de torsión, le hemos puesto infinitos nombres. ¿Por qué? El chi, el ki, el prana, el orgón, todo eso, ¿no? No lo podemos medir directamente porque no tenemos aparatos, no tenemos electrónica, electrónica para electromagnético, pero ujú, no tenemos el aparato para medir eso. Pero eso no ujú, significa que no exista. Significa que puedo utilizar otras técnicas. Por ejemplo, yo no ujú. veo el viento. ¿Cómo sabes que hay viento? Por los efectos que hace en una veleta o en una vela o porque ves que mueve la materia. Entonces siempre nos las podemos ingeniar para ver niveles que no son visibles con nuestros aparatos, pero poderlos ver con otras técnicas, ¿no? Pero bueno, en general la bioenergética en su versión más científica tiene que ver con este nivel electromagnético, pero luego hay quien le gusta, y a mí me gusta, Sí, incluirle otros aspectos sí, que mira. son jerárquicamente superiores, es decir, Mm. mandan sobre este más bajo, porque eso nos ayuda a comprender un poquito mejor quiénes somos y sobre todo a tener más herramientas prácticas, porque al final yo tengo un criterio totalmente práctico en la vida, ¿no? Tiene que servirme, tiene que ser útil. La información, si no es útil, es ruido. Y todo lo demás igual, ¿no? Sí. Sí, está bien. Además, es muy importante tener técnicas, claves y herramientas para podernos mover a todos los niveles, ¿no? Fíjate, Ana María, hace unas semanas que estaba viendo unos vídeos y apareció un vídeo tuyo muy interesante, me pareció sobre higiene digital. Y hablabas Ajá. del uso de las pantallas, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad es que ya que estamos todos tan volcados, teléfonos, móviles, tablets, ordenadores, ¿cuál sería una higiene digital adecuada?
Pues mira, importantísima para la salud en este momento, es vital. Voy a empezar por lo más urgente, vamos a decir así. Bueno, es que hay cosas que son todas tan urgentes que no las puedo clasificar, pero lo primero, por ejemplo, empiecen a ponerse, por favor, filtros de color en las pantallas para Mm, que les bloqueen la luz azul, sobre todo a partir de la tarde, porque hay mucha gente durmiendo muy mal por culpa de que la luz azulada, la luz de los LEDs azuladas de las pantallas te bloquea la secreción de melatonina y te rompe los mm. ciclos circadianos de noche y día. Entonces, lo digo por la urgencia de la cantidad de gente que estoy viendo que le está pasando eso. Hay muchísimos Entonces, lo problemas mismo, de insomnio, ¿verdad, Ana María? sí, sí. Entonces muchas veces los dispositivos móviles tienen sus propios filtros y puedes poner modo nocturno y te pone un filtro de color y si no, pues las gafas estas que son como naranjas que te Mm, filtran los colores azules, eso es muy importante. Lo más importante de todo, Federico, es que sepamos que tenemos el enemigo en casa y que sepamos dónde lo tenemos y quién mm, contamina. Ok, contamina todo lo que lleve corriente eléctrica, no solo la computadora, el wifi y demás. Contamina también la lavadora, la secadora, el refrigerador, los enchufes. Entonces, que al menos donde pases la mayor parte del día, sobre todo en la noche, que somos más vulnerables por la posición horizontal, ahí necesitamos estar lo más protegidos posibles, es decir, intenta no tener tu teléfono móvil en la mesita de noche mm, y sobre todo no lo tengas cargando en la mesita de noche porque entonces suma y sigue. mm. Intenta no dormir con el router encendido y si lo tienes encendido, ojalá y esté muy lejos. Cuidado con los repetidores venden repetidores muy chiquititos que parecen casi como una taza o un jarroncito y Mm, parecen muy inofensivos, pero eso irradia terrible. Tenemos que entender que el lenguaje electromagnético es el lenguaje de comunicación de nuestras células. La legislación, lo digo abiertamente, está mal hecha. Las guías en las que se basan no son correctas científicamente. Entonces necesitamos nosotros como ciudadanos, por un lado, pedirle a nuestros gobiernos que rectifiquen eso y en el mientras cuidarnos. Emiten mucha radiación teléfonos móviles, routers de Wi-Fi y a los laptops, los portátiles. mm, Emiten muchísimo, sobre todo por delante. Entonces, ponerlo en modo avión todo lo que podamos, apagar el router de la Wi-Fi en la noche. Te compras un temporizador que vale 5 euros y lo programas para que te lo apague mientras tú estás durmiendo. Poner el teléfono móvil también en modo avión, sobre todo en la noche. Si no tienes fijo y necesitas que te llame alguien porque estás de teléfono de emergencia, pues apagas todo y dejas solo la pura llamada, pero nada de datos para que no esté continuamente mirando a la estación base, ¿no? Nunca tener el teléfono pegado al cuerpo, nunca tener ningún dispositivo electromagnético inalámbrico pegado al cuerpo, mucho menos los AirPods, eso es horrible, mm. el efecto que hace. Entonces es como, pon distancia. Tienes que saber Claro, que los te aparatos iba a preguntar electromagnéticos, los cascos, porque muchas personas tampoco son, o sea, los casquitos estos para escuchar, muchas veces el móvil tampoco serían tan aconsejables, ¿no? si no llevan cable, no. Ujú. O sea, Tienen que ser con cables. que lleven cables, sí, o sea, Exacto, perfecto. exacto. No, no Sí. los que son simplemente los famosos que tú acabas de decir. No. Ujú. Los AirPods o cualquier otra marca que vaya con Bluetooth, no, porque piensa una cosa, están aquí. Claro, es una... Aquí está la articulación temporomandibular. Esa es la puerta de entrada que nosotros utilizamos cuando quieres hacer terapia y meter algo en el cerebro, utilizas esta Mm, puerta. Entonces estás metiendo una frecuencia que está teniendo efectos fisiológicos. ujú. Muy, muy, muy interesante. Fíjate, una mujer como tú, Ana María Oliva, amo. ¿Qué es el amor para Ana María Oliva? Fíjate qué belleza llevar ese nombre, ¿verdad? Que Claro, de por repente la eso. vida me haya regalado ese acrónimo. Pues para mí el amor es la fuerza fundamental del ser humano y de la creación en sí misma, ¿no? Pero ahí ya te estoy hablando yo como ser humano. Yo entiendo que los seres humanos somos seres de libertad y de amor. La Mm, libertad nos lleva a elegir y el amor nos lleva a integrar. Entonces, como plano, como seres duales en un mundo dual en el que vivimos, donde hay una noche y hay un día, pues para mí el amor es el pegamento que mantiene unida a la creación, es lo que nos lleva a integrar, lo que permite que estas células se mantengan juntas.
es eso, es el amor, es el motor más poderoso que Ujú. tenemos los Y humanos. qué gran motor, un maravilloso motor. Ya en la recta final de Conversaciones Profundas, ¿qué tal esa universidad viviente del terreno? ¿Qué es la traducción aproximada a dilo tú en inglés, que lo dices muchísimo mejor que yo, Ana María. No, pero está bien traducirlo al Mm, español. En inglés la llamamos Living University of Terrain, pero es, en español es la universidad viviente del terreno, viviente, palpitante mm, y haciéndole énfasis a la idea de que es el terreno. Cuando una planta no crece, tienes que regar la tierra o tienes que abonar la tierra. Cuando tienes plagas, tienes que cuidar la tierra. Cuando tú quieres que una semilla crezca, la semilla tiene todo el potencial de florecer. La semilla lo tiene todo lo que necesita. Lo que le hace falta es el terreno adecuado. Entonces, cuando todos tenemos el terreno adecuado, bioquímico, físico, electromagnético, emocional, mental, espiritual, entonces podemos florecer. Esa es la idea. Es ujú. una iniciativa educativa. Hacéis un montón de conferencias, vídeos, cursos, talleres, online. Trabajáis mucho online, o Sí, sea, para todo el planeta, podemos decirlo. sí. Sí, porque además trabajamos en español y en inglés. Yo me Exacto. considero un puente, entonces es un puente entre la ciencia y la conciencia, entre el español y el inglés, entre España y toda América y puentes, ¿no? Ir creando puentes. Lo que queremos es, fíjate, somos muy ambiciosos, ¿eh? Porque lo que queremos es ofrecer una alternativa, es crear una sociedad nueva, crear la semilla de una sociedad diferente que se base en valores diferentes, ¿no? Que en lugar de estar hablando de competitividad, de lucha, de escasez, pues se base en la cooperatividad, en la cooperación, Mm. en la simbiosis, en la increíble abundancia de la naturaleza y en generar, pues eso, la semilla para una sociedad mejor que la que tenemos. Tú decías hace breves instantes, ciencia con conciencia. Sí. Es fundamental que tengamos Es fundamental. conciencia. Obviamente, porque el gran problema que tenemos es que la tecnología muchas veces va por delante de la Mm, conciencia y de la ética. Entonces tenemos un problemón importante, porque una cosa es que algo técnicamente se pueda hacer y la otra cosa es que se deba hacer. Y ujú, desgraciadamente la ciencia ha perdido la ética. mm. Y es verdad, además, yo hace poco, hace unos meses, acababa un máster de bioética y bueno, tenía unas pequeñas discusiones dialécticas ¿Sí? con una cardióloga, ¿no? Con ciertos temas, ¿no? Porque yo creo que la ética no tenemos que perder, es fundamental. El ser humano, si no es un ser, no es un ser ético, yo no sé lo que sería. Bueno, tiene muchas cosas, pero la ética es fundamental y es muy importante. Y un tema, ya te emplazo más adelante, pues yo sé que tienes una agenda muy exhaustiva, por eso te agradecemos aquí, Ana María, desde Conversaciones Profundas, que hayas abierto este hueco para compartir con nosotros. Porque hay muchos temas interesantes, por ejemplo, hablar de la IA, de la inteligencia artificial, que bueno, que confiemos que no supere la inteligencia emocional, la inteligencia humana, ¿no? Pero bueno, lo dejamos si te parece para más adelante, no desvelamos. Muchísimas gracias, Ana María, por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en Conversaciones Profundas. Un fuerte abrazo desde el corazón. Pues un placer estar aquí contigo, Federico, y con tu audiencia. Os mando un muy cariñoso saludo a todos. Y ya en la recta final, deciros lo de siempre. Recuerda que eres lo más importante de la creación. Sé feliz siempre. Un fuerte abrazo infinito.